genéticamente, las necesidades de materiales para poder realizar la parte de crecimiento, de formación. Muchos de esos ciclos que las bacterias realizan, ustedes los conocen porque son... Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me sacó? Ah. ¿Ustedes me están escuchando? Sí. ¿Ustedes me están escuchando? Ok, listo. Bueno. Bueno, lo que les decía, vamos a hablar hoy de genética bacteriana y de las necesidades de nutrición, ambientales y demás. Muchos de esos ciclos que pues hacen las bacterias son ciclos que ustedes conocen: fermentación de carbohidratos. Digamos que ¿por qué es importante para nosotros conocer el tema? Porque eso nos permite a nosotros el aislamiento, obtener, digamos, cultivos puros de bacterias que nos permiten utilizarlas para beneficios nuestros. Entonces, eso pues es parte de todo lo que nosotros vamos a conocer hoy. Obviamente, nosotros vamos a dar una mirada al tema, porque el tema es amplio, es profundo, pero en el proceso de formación del estudiante de medicina, digamos que por ahora, a no ser que decidan una especialidad en esas cosas, pues no vamos a hacerlo con la profundidad de otras disciplinas de la salud, ¿sí? Entonces quiero que eso les quede bastante claro. Entonces vamos a empezar primero por lo que es la genética. Pero sería bueno que les hiciera la presentación de las diapositivas. Cuando las estén viendo me avisan, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar por la genética bacteriana, qué es lo que nos facilita, qué nos deja entender, y desde ahí vamos a comprender muchos de los procesos en la relación nuestra con las bacterias y en la relación nuestra con las bacterias, los tratamientos, las formas de resistencia y demás, ¿ok? ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Bueno, gracias. Sí, entonces, igual que la genética, pues la genética es pues la ciencia que analiza la herencia. Vamos a estudiarla desde cómo es la parte del intercambio de material genético, a qué corresponde lo que es ya el fenotipo de las bacterias, ¿cierto? Que es importante para nosotros. ¿Por qué es importante entender la expresión de ese genoma? Porque nosotros entendemos los requerimientos, necesidades y usos, digámoslo así, de las bacterias con los sustratos, porque eso nos ha permitido aislarlas en medios sintéticos, poder mantener esas cepas bacterianas para hacer pruebas de sensibilidad, e identificar las resistencias que surgen por el uso de antibióticos y de otros elementos. Entonces, vamos a tener claridad que obviamente las bacterias tienen organizados sus ácidos nucleicos en genomas, y ya pues nosotros habíamos ido hablando más o menos de lo que es el genoma de las bacterias. Es un DNA de doble cadena con bases complementarias y en puentes de hidrógeno en antiparalelo, 3,5,5,3, ¿cierto? Es una doble cadena circular, y ya habíamos nosotros medio esbozado el tema en nuestro encuentro anterior, cuando dijimos que ese es digamos, uno de los éxitos de ellas como especie, que es mantener ese material genético súper enrollado dentro del citoplasma, donde pues se necesita que esté ahí para mantener la viabilidad de esa célula, pero para mantener la viabilidad y la línea de especie y género, pues necesitan ellas que se desdoble la cadena. Hay una cadena molde, que es el que da la información, y sobre esa cadena molde, una vez que se separa, pues está la cadena codificada como copia de la expresión. Tiene un RNA de cadena sencilla, con un RNA mensajero y una RNA de transferencia, que ese es, digamos, el proceso de llevar la información que está toda en el DNA, ¿cierto?
tomarla de allí, llevarla hasta los ribosomas, ponerlo sobre esas tripletas, esos codones, de manera que se empiece a fabricar el material que necesitamos nosotros para sintetizar proteínas. Los genes bacterianos están dentro del cromosoma bacteriano y recordemos, son haploides en la gran mayoría de las bacterias, pero por ahí hay unos géneros que se salen de la línea media y cuando las veamos vamos a decir, estos son esos que habíamos referenciado cuando hablamos del genoma bacteriano. Obviamente, para recordar también, hay genes adicionales dentro del citoplasma de la bacteria. Incluso hablan de plásmidos, hasta de 1000 plásmidos dentro de una bacteria. ¿Y qué son esos plásmidos? Pues material genético, pares de bases, ¿sí? Que van a poderse unir a esa parte circular donde están pues de lo que es el cromosoma, se van a involucrar dentro del cromosoma y nos da lo que se conoce como un replicón, el episoma, el replicón, y ya entonces vamos a poder ver que se va a expresar en la progenie. Están entonces los plásmidos, los fagos, las islas de patogenicidad, que son ya bases como DNA extra que pueden dividirse solo, porque los plásmidos necesitan involucrarse dentro del cromosoma de la bacteria. Hay transposones, que es ese elemento que permite el salto de las bases, pero no pueden ir de una célula a la otra, como sí lo pueden hacer los fagos, los plásmidos, ¿cierto? Para tener en cuenta, por ejemplo, si los plásmidos están en el citoplasma de una célula, entonces al destruirse esa bacteria, cuando hablo de célula hablo de la bacteria, se destruye la bacteria y quedan esos plásmidos libres y pueden ir a una nueva célula. A veces hay, ya lo vamos a ver, pues un intercambio de un lado al otro. Profe. Señora. ¿Los plásmidos es lo mismo de las islas de patogenicidad? No, las islas de patogenicidad son completamente independientes, ¿sí? Son cosas aparte. Las islas de patogenicidad son material DNA que se puede dividir solo, ¿sí? Es independiente, por eso se llaman islas. Pero lo que transmite generalmente es pues las formas de resistencia y demás. Lo que ya llamamos nosotros plásmidos, pues es algunos pares de bases que se pueden involucrar dentro del cromosoma, ¿ok? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces uno podría decir, decir, señora, dígame. Usted nos habla de los plásmidos y también nos habla de los fagos. O sea que Sí. mediante los fagos ellos también se pueden reproducir, por decirlo así. Pues como nos dice que puede saltar los genes de una bacteria a otra, una célula a otra. Sí, los fagos, pues digamos que son ese bacteriófago que puede infectar una bacteria, por decir, pongámosle el título de infectar, ¿sí? Pero es ese elemento que puede traspasar o llevar de un lado al otro y ahí es donde, digamos, es un virus, ¿sí? ¿Listo, ¿Sí o no? Sí. Y digamos que los fagos son diversos en cuanto a su naturaleza, al ácido que lo forma, y tienen unas estrategias de propagación diferentes, pero las vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Digamos que para entender cómo es que Ave María. Y ahora, ¿por qué no se...? Allá. Bueno, digamos que para que empiece la parte de replicación, ¿sí? Recuerden que las bacterias se dividen por fisión binaria de manera exponencial. Y cada una de las células que se forman a partir de la célula original, pues debe tener la misma, digamos, forma de material genético, doble cadena, con todos los pares de bases
inclusive pues ya se ha involucrado dentro y más adelante les muestro cómo es que se hace ese tipo de cambio, de inclusión de material genético dentro del cromosoma de la bacteria por sí. Entonces, la cadena, la doble cadena debe separarse y acuérdense que hay un punto, o el punto de inicio, para que queden separadas, se forma esa burbuja, ese bucle ahí, que la separación puede ser bidireccional y puede ser o bidireccional o semiconservadora en el sentido que pasó, creo que se me va a... no, en el sentido contrario para que quede formada la nueva cadena, ¿cierto? De la célula madre deben salir dos, porque dijimos que era de forma exponencial, cada una con su nueva, toda su cantidad de bases, porque eso al expresarse mantiene género y especie. Digamos que inicia en el punto, se desplaza en ambas direcciones, que es lo que conocemos como bidireccional. Las dos cadenas viejas, o sea, las que sirven de base, pues son base o plantilla, y se puede formar de manera semiconservadora. Cuando hablamos donde, digamos, ocurre la nueva síntesis, es el punto que nosotros conocemos como la horquilla de replicación, ¿cierto? Y es un proceso controlado, porque pues todos esos procesos están controlados porque si no se altera la idoneidad del cromosoma y la expresión podría entenderse como una mutación, ¿cierto? El número de cada cromosoma, digamos, está controlado y ahí es donde están los plásmidos bacterianos que pueden tener hasta más o menos 30 copias y son los que van a generar esos cambios, esas alteraciones ahí. Los fagos, que es lo que conocemos como los ácido nucleico en propagación y pueden ser líticos o moderados. Digamos que muchos de esos fagos están en forma lineal y la primera parte de esa replicación vendría a ser como tratar de cohesionarse con la célula que lo recibe y empezar esos cambios que se van a expresar de acuerdo cómo se haga la aparición del accionar sobre la célula donde empezó o donde ingresó el fago, porque a veces el fago de una vez se replica, pues el material genético y todo lo que trae, y rompe la célula y a veces lo que hace es atemperado ahí, mantenerse dentro de la célula, involucrarse dentro de la célula, y ya lo vamos a ver, y se expresa 2 o 3 progenies después, regresando a la fase lítica, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que lo que se conoce como toda esta parte de la división y demás, obviamente está controlado por las enzimas de restricción, que son endonucleasas de restricción, que son las que le permiten a la bacteria conocer entre su propio DNA y el DNA de otros orígenes biológicos, y es la que puede en determinado momento terminar esa replicación, y lo reconoce por lectura de todo, y eso es lo que nos permitió a nosotros utilizar las enzimas de restricción. Fíjense cómo conocer este genoma ha permitido a la ciencia avanzar tanto. Cortar en determinados puntos el material genético, poderlo estudiar, analizar, copiar. Entonces son las enzimas de restricción que se utilizan para muchas pruebas de genética y de biología molecular, ¿sí? Este tipo de enzimas. Digamos que son los que cada enzima de restricción es propia de cada género. Entonces, porque se reconoce a sí mismo, ¿cierto? Tiene que hacer una lectura de ese material genético para poder identificar lo que es propio y tratar de detener lo que se quiere involucrar, y es un material que no corresponde a
a la célula original. Digamos que parte de la acción de las enzimas o parte de lo que se conoce como una consecuencia biológica del accionar de las células de restricción, pues es la separación del DNA del donante del DNA del receptor como parte que lo quiere involucrar dentro de ese replicón. Y digamos, eso hace a la bacteria inmune frente al accionar de ese tipo de DNA que quiere involucrarse, ¿sí? Ellas tienen control sobre la posibilidad de la unión de un nuevo material genético. Algunas son, digamos, la otra opción, la otra cosa que se estudió y se ha analizado es que los plásmidos tienen un número limitado de hospedadores, ¿sí? Y solo se replican dentro de un grupo determinado de bacterias. Tampoco es que vayan ahí a la loca por digamos, todas las cepas bacterianas, no, tienen su sitios y tienen sus bacterias a las cuales puedan ingresar y penetrar. Entonces, eso también está controlado, hay incompatibilidad de plásmidos y eso es lo que pues, las hace también, digamos, protegerse del ingreso de material genético externo, ¿no? La gran mayoría, pues, digamos, casi que es entre géneros y especies, y entonces así es como van adquiriendo características diferentes que no las tenían anteriormente. De manera que ese material genético nuevo que entra en la célula debe replicarse en el receptor porque si no, pues no pasa nada, el material genético queda ahí, ya, y obviamente está todo controlado por las enzimas de restricción. Recordemos que eso para la humanidad fue pues una cosa bastante importante, o es, para el manejo de la separación de esos pares de bases y demás, cortar en determinado momento. Los mecanismos de recombinación o de transferencia genética en las bacterias o en las células procarióticas son, digamos que en esencia, conjugación, transducción y transformación. Esa es la forma de lo que se conoce como la transferencia de material genético o mecanismos de transferencia genética, que es, y eso pues, nos va a generar las pérdidas, sustituciones, deleciones, inserciones, reordenamientos, que es lo que conocemos como mutaciones, y todo lo que es lo que un mutágeno es todo ese material que puede lesionar el DNA, alterar esos pares de bases. Y ahí en esa imagen, fíjense cómo se separan las cadenas, se forma esa burbuja al separarse. Y recuerden que están unidas por bases y demás, eso ya ustedes pues lo conocen. Y empieza a ir para producir nuevas proteínas, se produce primero la transcripción del mensaje y en el RNA mensajero, que no son más sino enzimas, ¿cierto? El RNA mensajero es en forma enzimática que lleva de 5 a 3, 3, 5, porque es en forma inversa, y lleva al anticodón que está en el RNA, donde es el RNA de traducción, perdón, y vamos a empezar a tener pues la producción de nuevos aminoácidos en el codón y el anticodón. Y aquí esto no es más sino ejemplos de, no sé si pueda poner, espérenme a ver si puedo poner, no, ¿por qué no me dejará poner en grande? Ya. Mire, yo les puse esta diapositiva solo para que ustedes tengan una idea de cómo se puede alterar o cómo son esos tipos de mutaciones que se buscan para afectar a las bacterias, disminuirlas, eliminarlas o manipularlas, porque muchas veces es para manipularlas para nuestro, digamos, beneficio. Entonces hay transición, que es una pirimidina que reemplaza a una purina o al contrario, ¿sí? Entonces, ¿quiénes hacen eso? Pues análogos de bases, la radiación ultravioleta, agentes desaminantes y aquilantes. Entonces, eso ya nos da una mirada sobre por qué las sustancias que utilizamos para disminuir la carga bacteriana, para desinfectar
áreas grandes como salas de cirugía y demás, o solamente pues mesones donde vamos a trabajar. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en la bacteria para que esa sustancia que nosotros, porque todos sabemos que pues poniendo hipoclorito o otro elemento de esos, pues vamos a disminuir la carga bacteriana, pero lo que no tenemos, o la mayoría de las personas no tienen claro, es qué es lo que pasa cuando se encuentra el hipoclorito con la bacteria. Entonces, ¿qué es lo que afecta? ¿Qué es lo que daña? Entonces, como consecuencia de la acción de ese tipo de elementos, va a producirse una transición, una transversión y se forma un codón con sentido erróneo. Entonces, las proteínas, los aminoácidos, son aminoácidos sin sentido que no van a producirnos proteínas, ¿ok? Hay otras mutaciones que son por transversión, que es cuando la pirimidina reemplaza a la purina o viceversa, y entonces eso generalmente puede suceder espontáneamente. Hay deleciones por macrodeleciones, hay macro y microdeleciones por la eliminación de un gran segmento de nucleótidos, y lo hacen, por ejemplo, radiaciones, ácido nítrico, agentes alquilantes, bifuncionales, y lo que va a dar es un péptido truncado. Péptido que no tenga digamos, el ordenamiento que se necesita, pues es un péptido que no sirve. Hay microdeleciones por la eliminación de uno o dos péptidos, y digamos que los mismos elementos que hacen la macro hacen la micro y se produce un codón sin sentido. Hay inserciones micro y macro, lo pueden hacer transposones. ¿Qué es lo que hace el transposón? El transposón pega un salto dentro de ese orden que tienen las bases y lo altera, y entonces al alterar las bases, pues entonces lo que va a producirse es hay una interrupción del gen, y lo que se hace es un codón sin sentido. También puede haber inversión del orden, también por los transposones y demás. ¿Cómo se hace la conservación de la producción de aminoácidos? ¿Cómo se entiende esa información que está en el genoma de la bacteria? Pues existe el mRNA mensajero, que es el que toma o a donde se transcribe toda la información, se lleva hasta el RNA ribosomal, y digamos que ahí tiene esas pares de bases de codón, se involucra con el anticodón y obviamente se empiezan a producir los aminoácidos. Eso es, y básicamente es más o menos lo que sucede en todas las, digamos, las formas de replicación, de producción de aminoácidos y demás de las bacterias específicamente. Entonces, ¿cómo se hace ese intercambio de material genético? Una forma es la recombinación. Entonces, en la imagen que tenemos el plásmido, que es lo que ustedes observan en la parte superior, doble cadena verde, y en la parte inferior está la doble cadena, que es el cromosoma bacteriano, ¿sí? Es la incorporación del plásmido que toma nombre de episoma y se involucra en el cromosoma bacteriano. Entonces deja de ser un plásmido, se llama episoma, y se incorpora dentro del cromosoma bacteriano. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esa cadena, ese cromosoma que hay ahí, doble cadena, circular, obviamente haploide, va a llegar un momento en que se va a separar. ¿Y qué se va a separar? A formar doble cadena. La célula se divide por fisión binaria. Para cada célula nueva, pues obviamente va a quedar doble cadena, ¿sí? A la madre y a la célula nueva. Doble cadena, pero ya que va a tener las características que los pares de bases de ese plásmido ya están dentro del cromosoma, ¿cierto? O sea que va a haber una copia nueva con los pares de bases que tiene ya o que traía ese plásmido, porque ya está dentro del cromosoma. Hay recombinación de forma circular. Esa es una, recombinación. Ahora transformación. Entonces aquí qué es lo que pasa, y si miramos la imagen, fíjense que hay, digamos, elementos genéticos, fragmentos de ADN que pueden estar libres porque la célula se lisó, porque hubo un intercambio en otra bacteria,
pueden llegar hasta el citoplasma, y si seguimos la secuencia de la imagen, uno perfectamente puede entender lo que es la transformación. Esos pares de bases, acuérdense que hay quien controle todo eso, hay enzimas que le permiten, ese material genético pues tiene que tener algunas características que le permitan ingresar, que le permitan reemplazar, y el cromosoma de la bacteria receptora está marcado con letra A mayúscula. El donante o el fragmento de DNA que viene pues a involucrarse aquí, si ustedes lo ven, esto tiene está marcado con una A minúscula. ¿Qué es lo que sucede? Que logra ingresar y de acción enzimática y demás, va a reemplazar un número de pares de bases, digamos, exactamente al número de bases que trae, porque pues no debe alterar el número ni la cantidad. Entonces eso se conoce como una transformación, digamos, forzada, y lo que eso se ha manejado mucho en laboratorio, ¿sí? Para lograr tener lo que se quiere en la progenie nueva, ¿sí? Digamos que eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que como en la naturaleza nada se desaparece y no se puede quedar las dos partes ahí unidas, porque eso no es un número infinito de bases ni nada. Entonces, el recién llegado va a desplazar un fragmento tan grande como un número de pares de bases tan grandes como el que él traía, ¿cierto? Y eso va a quedar libre. Y probablemente eso fue lo que sucedió con él en otra célula, que al lisarse va a quedar libre, ¿sí? Porque las bacterias pues tienen ciclos, o sea, no son eternas, sufren destrucción y demás, se lisan. Incluso ellas tienen enzimas líticas que pueden producir su propia lisis. Obviamente ellas tienen un control sobre esa autolisis, pero llega un momento en que sucede, ¿cierto? Obviamente entonces hay que tener en cuenta que hay una secuencia exacta en la célula, en el genoma captador del genoma que está en competencia para la transformación. ¿Qué va a pasar? Que probablemente ahí tenía determinadas características. Y ojo acá, ¿qué es lo que va a surgir en la nueva progenie? Las características cromosómicas básicas no cambian. ¿Y eso qué quiere decir? Que si es una Escherichia coli, va a seguir siendo una Escherichia coli, ¿cierto? Siempre. Lo que le puede transmitir a la progenie es que empiece por ejemplo, a producir una toxina y una enzima que no producía la célula original. Y eso le da una virulencia que la célula originalmente no tenía, la bacteria originalmente no tenía. En otros casos la hace producir, le da informaciones para que se forme la cápsula bioquímicamente. Eso no es magia, ¿no? Todo tiene su parte bioquímica y demás. Entonces se forma la cápsula y ya dijimos que las cepas encapsuladas pues tienen mayor potencial de virulencia. Eso es la transformación. Y ahora no cambia. Oh, Dios. Ay, sí. Listo. Y ahí está la transducción. Aquí a quién encontramos como nuevo jugador, como alguien nuevo involucrado en esto que estamos hablando, pues a los fagos, ¿cierto? Entonces es lo que conocemos como transducción. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hace es un elemento nuevo que está llevando el material genético dentro de su interior. Fíjense que vamos de izquierda a derecha, ¿ok? Está el fago, son bacteriófagos, pero pues para abreviar, tienen DNA que fue tomado previamente en otra célula hospedera, está dentro de nuestra célula receptora, pues su ADN en el cromosoma. Y lo que hace el fago es unirse a la célula
y eyectar en el interior de la bacteria el material genético y lo deja ahí. Fíjense, lo puede involucrar dentro del material genético y eso nos da dos formas de ver esta transducción. Y igual, obviamente la competencia aquí es por, por reemplazar dentro del material genético lo que nos corresponde en pares de bases. Pero aquí suceden dos escenarios que tenemos que tener en cuenta, que son que puede ser una transducción de ciclo lisogénico, y como su nombre lo dice, el ADN viral, el virus lo deja dentro de la célula y ¿qué pasa en la imagen B? Ahí está en el citoplasma y en la imagen C el ADN viral ya se involucró en el genoma de la bacteria, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que cuando la bacteria se divida, se va a llevar el ADN viral para sus hijas y cada vez que se divida, pues el ADN viral va a pasar para allá y eso le va a permitir multiplicarse perdón, no sé si la palabra será multiplicarse, expresarse en un número bastante grande de bacterias, teniendo en cuenta que es de manera exponencial, ¿cierto? Aquí, ¿qué puede suceder? Dijimos que había dos escenarios, entonces, lisogénico y lítico. Entonces, llega el virus con ese ADN que se escapó de otro lado, de esta forma, ingresa el material genético dentro de la bacteria y ¿qué es lo que pasa? Este no dice, no, yo tengo mucho afán, yo no quiero esperarme ahí a meterme dentro del cromosoma de esta señora, esperar que dentro de tataranietos yo me pueda expresar o hacer y liberarme. Entonces no, se empieza a multiplicar dentro de la célula, dentro de la bacteria, y llega un momento que son más, digamos, impactan a la célula original y la rompen, la lisan y vuelve a empezar el ciclo, ¿sí? Porque obviamente, ¿quiénes salen? Pues ese fago con el material genético que tiene que irlo a llevar a otro lado y a infectar a otra bacteria, ¿sí? ¿Qué pasa con el ciclo lisogénico? Que va a llegar un momento en que el material genético que está aportando la bacteria, que parte de eso era de este señor fago, entonces se va a expresar y a multiplicarse tal como este. Entonces, lo que hace es que toma la vía de hacerse como si fuera un ciclo lítico, una transducción lítica. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el impacto real de este ciclo, por ejemplo? Que rápidamente ese material genético se va a multiplicar de una manera importante y grande, y entonces cada uno de esos faguitos ahí que ustedes ven con dos formas, una forma tubular y demás, se van a ir a muchas bacterias. Entonces eso fácilmente y en un tiempo más corto cambia y transforma algunas características de una cepa bacteriana, ¿ok? Entonces esto es transducción. Y está la conjugación. Cuando hablamos de estructuras bacterianas, hablamos del pili, ¿cierto? Y dijimos que el pili podía ser para adherencia o para como elemento que permite y facilita el paso de material genético de la célula donadora a la célula receptora, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, el esquemita de izquierda a derecha, entonces está en la unión. Esto está esquematizado, es de una Escherichia coli, ¿sí? Pero pues obviamente todos esos genes de donación y demás, bueno, en las enzimas que se hacen para las enzimas de restricción, esas de cada bacteria están identificadas, ¿sí? Porque pues se utilizan para determinadas cosas. Los seres humanos las usamos para determinadas cosas. Entonces hay un listado de qué bacteria originalmente se derivan esas enzimas de restricción. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Que el cromosoma, como lo ven ustedes, es el azulito. Arriba, ¿quién está? El plásmido. Acordémonos que hay bastantes plásmidos en una célula. El plásmido doble cadena, ¿cierto? Y una de las hebras de ADN del plásmido
va a pasar por el pili hacia la célula que lo va a recibir. Ahí empieza a separarse, a formar otra cadena, ¿sí? Ya dentro de la célula nueva. ¿Y qué va a pasar? Tenemos plásmido y tenemos cromosoma, ¿y eso a dónde nos lleva? A que el plásmido se va a involucrar en el cromosoma y volvemos a la anterior, ¿cierto? A la primera que vimos. Viene el episoma, el replicón, y ya tiene las características nuevas la bacteria. Eso se sucede en un tiempo, digamos que esos cambios en las bacterias son rápidas, porque generalmente tenemos que tener en cuenta una cosa, las bacterias se dividen algunas de una forma muy rápida, ¿cierto? 6 horas, 8 horas. Hay bacterias de crecimiento lento que puede suceder en más tiempo, bastantes 24 y más horas, por ejemplo, los micobacterios. Pero la mayoría de las bacterias que son patógenas humanas y las que nos han servido para entender todo esto a nosotros, porque es que entender esto, entender el cómo, el por qué y el poder manipularlo como lo hace con el genoma de estas bacterias, nos ha facilitado procesos importantes para la salud humana, ¿sí? Entonces, pues no todo es negativo, pero hay que entenderlo y entre mejores equipos, entre más estudie, pues eso redunda en el beneficio de los seres humanos. Habrá quienes podrán utilizarlo de manera negativa, pero eso sí ya es la ética de cada grupo de investigación, ¿no? Porque eso requiere de equipos costosos y demás. Fíjese cómo ya hay una transformación de la célula porque recibió un nuevo material genético mediante la conjugación. ¿Ok? Y están los transposones. ¿Profe? Sí, dígame. Dígame. Profe, Ay, una pregunta. sí. En el caso de Sí. las gram positivas que tienen ausencia de estos pili que sirven para el intercambio de material genético por este medio de conjugación, ¿cómo harían ellas? Pues utilizan otras formas de cambiar material genético como las que vimos, ¿sí? Por islas de patogenicidad. En su propio citoplasma, las bacterias tienen plásmidos. A veces son propios que los tienen ahí, o sea, no necesitan que vengan de una célula donadora, ¿ok? Sino son plásmidos que tienen en el citoplasma de la bacteria como tal. Listo, profe, gracias. Bueno, sigamos. Entonces, los transposones lo que hacen es alterar el orden, ¿sí? Hay un fragmento que es transponible, es decir, que puede saltar el orden, pero si ustedes observan, lo hace dentro de esa misma cadena, no como los anteriores que los vimos que eran viajeros y que pueden ir a otra célula. Esto altera el orden, puede producir mutaciones y demás, pero dentro de su mismo material genético. Generalmente no es, digamos, no viaja de una célula a la otra. Bueno, eso es lo de genética bacteriana, pues la genética bacteriana es absolutamente larga, profunda y demás, pero lo que les digo, para las competencias que ustedes tienen que formar en este curso, pues digamos que por ahora, pues eso es lo que vamos a conocer. Ustedes están estudiando genética y eso les va a dar pues una mirada más amplia del tema y se me iría más de la mitad de las clases que tenemos para poder nosotros profundizar en este tema. Otra cosa que quiero que veamos es las necesidades de las bacterias para su crecimiento y metabolismo, para sobrevivir. ¿Qué es lo que necesitan? Y cuando nosotros decimos los microorganismos sobreviven entonces es cuando tenemos que decir qué es el crecimiento bacteriano, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de crecimiento bacteriano, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del aumento en número de microorganismos. Y ese crecimiento bacteriano se hace a expensas del tiempo, ¿sí? Y es ese crecimiento y ese equilibrio entre el crecimiento y nutrientes.
porque ellos son microorganismos y son células que tienen condiciones, requerimientos, necesidades de sustratos y de otras elementos para poder multiplicarse y mantener su viabilidad. Una bacteria es viable mientras se pueda dividir, ¿sí? Y hay un equilibrio que se mantiene, y hablo, por ejemplo, de cuando los mantenemos en medios sintéticos para las investigaciones, para la identificación, para mantener un grupo de bacterias para ver cómo se siguen comportando, para hacer pruebas de sensibilidad de las bacterias a los antibióticos. Entonces, eso también nos sirve de manera importante a nosotros. Señor, Profe, una pregunta. dígame, señora. ¿Una célula es viable mientras esté viva? Una célula es viable mientras se pueda dividir. Ok, gracias, profe. Ok. Sí, las bacterias es viable mientras se pueda dividir, ¿sí? De manera que usted la mantiene en un medio de cultivo. Estoy hablando, pues, a nivel de vida libre, pues lo mismo. Ella tiene unos sustratos que utiliza, bien sea en el hospedero, porque nosotros tenemos bacterias de las cuales única y exclusivamente nosotros somos el hábitat de ellas. Por ejemplo, la Shigella y algunas otras bacterias de la vía respiratoria alta. La Shigella es una enterobacteria que nosotros somos el hábitat, pero ella puede mantenerse, por ejemplo, en las basuras y demás, pero es viable mientras pueda multiplicarse, se pueda dividir, pueda dar lugar a nuevas células, porque cuando ya no dé lugar a nuevas células, pues se perdió la viabilidad y ya no hay nuevas células, no hay nuevas bacterias como tal, ¿ok? Esa tasa de mortalidad es lo que tiene un equilibrio en los medios sintéticos con la tasa de supervivencia, es decir, mientras haya nutrientes, mientras en las cantidades de oxígeno, si es lo que necesita, o la ausencia del oxígeno, el pH específico y demás se mantiene, la bacteria se puede multiplicar. ¿Cómo se mide la concentración de microorganismos? De dos formas. Por la concentración de biomasa, es decir, la cantidad de peso de la cantidad de bacterias que hay, que se hacen por horas, porque recuerden, en función del tiempo. Esa es la velocidad en que la célula produce más células o las bacterias. Y el tiempo de duplicación, que es lo que nosotros conocemos como fisión binaria, que es la división de la bacteria o gemación en otros microorganismos, ¿sí? Entonces, así es como se pueden multiplicar. Eso nos permite o les permite a las personas que, pues digamos, manejan esas cepas bacterianas o cultivos y demás, lo hacen generalmente mediante una curva de proliferación. Entonces, digamos, en una tabla de estas para medir las etapas de la curva de proliferación. Las bacterias tienen una etapa latente, que es ese periodo de adaptación al nuevo medio, y eso sucede siempre. Por ejemplo, mientras uno hace la siembra en un medio de cultivo, pues ellas en un tiempo cero no crecen porque están adaptándose a ese nuevo medio. Pero pasado un tiempo empiezan a crecer, que es lo que se conoce como etapa exponencial, que lo que hay es un crecimiento sostenido. Les gustó el medio de cultivo, les sirven los sustratos y empiezan a utilizarlo mediante todo ese potencial bioquímico que tienen las bacterias. Las bacterias son una maquinita bioquímica, ¿sí? Y hacen todas esas cosas que ustedes estudiaron en bioquímica, de la utilización de carbohidratos, de todo el ciclo de Krebs, fermentación y demás, eso lo hacen perfectamente y eso lo conocen ustedes, o sea que nosotros aquí no es de este curso el estudio nuevamente de eso, pero la bacteria hace todo eso y se empieza a dividir, a expresar una nueva progenie. Se forman unidades formadoras de colonias, que son nuevas células que se pueden contar y de todo, hasta que empieza a parar el crecimiento y entonces viene una meseta,
que es esa etapa estacionaria máxima, ¿sí? ¿Por qué? Por muchas condiciones que pueden suceder en el medio. Y es lo que luego viene la etapa de declinación o muerte. Todo eso se grafica, la magnitud del crecimiento en función de X, en X y se hace una gráfica para determinar la cantidad de bacterias en el tiempo que aparece. ¿Para qué nos sirven a la humanidad todo eso? Pues quienes trabajan con poblaciones bacterianas, quienes trabajan para determinar la concentración de antibióticos que sirven para un grupo de bacterias, todo eso les sirve. ¿Por qué deja de haber un crecimiento sostenido en un medio sintético? Pues porque los nutrientes se agotan, porque el sustrato que hay deja de alcanzar para todas y porque como ellas tienen metabolismos, pues quedan productos finales, ¿cierto? Como todo en la naturaleza. Y esos productos finales se acumulan en el medio donde están las bacterias. Vulneran, digamos, el oxígeno, ya no alcanza los carbohidratos. Puede suceder lo mismo que nos puede pasar a nosotros, ¿cierto? Se acabó lo que había para todos y entonces pues el crecimiento se agota. Y viene la parte de declinación o muerte. Para el investigador, si quiere salir de la bacteria, pues deja que haya definitivamente la pérdida de la viabilidad de la bacteria, pero si quiere mantener la viabilidad de la bacteria porque su forma de investigación o porque lo que está haciendo lo amerita, pues entonces puede recurrir a sacarla a otro medio de cultivo y volveríamos a la etapa latente. O a veces utilizan medios líquidos que gotean nuevo líquido, nuevo medio con todas las condiciones iniciales y dejan fluir las concentraciones de lo que está cambiando las características y las condiciones viables para la bacteria. Entonces, cuando nosotros hablamos de muerte celular o de célula muerta, es cuando no genera una nueva colonia en ningún medio. O sea, usted hace una siembra, un repique y ahí no crece nada. Entonces, eso que usted tiene ahí se murió definitivamente, ya no es capaz de reproducirse. Y de esa forma se puede hacer la concentración de los medicamentos. Yo no sé si ustedes han oído que en el antibiograma, el antibiograma es una prueba de sensibilidad de la bacteria a los antibióticos. ¿Sí? Entonces se pone la bacteria en un medio de cultivo y se pone el antibiótico. ¿Para qué? Para determinar si esa cepa de bacterias es sensible o resistente a ese antibiótico. Hay una cosa que se llama concentración mínima inhibitoria, que es la menor cantidad de antibiótico capaz de inhibir el crecimiento bacteriano, ¿sí? En función del tiempo. Todo con estos microorganismos es en función del tiempo y obviamente pues eso exige que se haga una curva de proliferación como ya lo vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante conocer la concentración mínima inhibitoria? Porque cuando a ustedes les llega el reporte del antibiograma, les llega la concentración mínima inhibitoria. Es decir, el ideal es que uno utilice el antibiótico al cual es más sensible la bacteria en menor cantidad de antibiótico. ¿Para qué? Porque como ya vimos, la bacteria puede recibir información que le hace resistente, que le informa o le da resistencia a ese antibiótico. Entonces, ¿cómo se hace? Pues en medios líquidos. Vamos a mirar la imagen de la derecha, de derecha a izquierda. Profe, entonces, señora. ¿me puede devolver un momento a la diapositiva anterior? Es que no leí algo bien. ¿Ahí? Ahí. Listo, ¿Qué? profe, gracias. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a buscar aquí? ¿Cuál es esa cantidad de antibiótico en la cual la bacteria definitivamente no crece? ¿O hasta cuál? ¿Sí? ¿Y dónde empieza a crecer? Estos son medios líquidos. ¿Y cómo evidencia uno en un medio líquido que ha crecido una bacteria? Porque el medio deja de ser transparente y se vuelve turbio. La bacteria al crecer, al multiplicarse, utiliza el sustrato y deja elementos, digamos, produce elementos que van enturbiando el medio líquido, ¿ok?
La concentración de bacterias es la misma en esos 5 tubitos que tenemos ahí. Lo que varía es la concentración de antibiótico, porque ¿a quién vamos a medir? Al antibiótico, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando ya se pone moradito, quiere decir que ahí ya empezó a crecer la bacteria, ¿cierto? O deja de estar moradito. Y fíjense dónde empieza a crecer la bacteria. De izquierda, perdón, de derecha a izquierda. Donde empieza ya a haber turbidez en 1 microgramo, ¿cierto? O sea que la concentración mínima inhibitoria capaz de evitar el crecimiento bacteriano serían 2 microgramos, ¿sí o no? Profe, ¿en cuál? En la derecha, en los 5 tubitos de la derecha, ¿ok? Ah, ok, listo, profe. ¿Sí? Pero si Sí. ustedes miran, el fundamento es igual en todos. Lo que pasa es que en las otras están probando otros antibióticos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Pero abajo, si ustedes miran abajo, hay una caja de Petri, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que el ojo humano dice, ahí no hay turbidez, pero yo tengo que confirmar si de verdad no hay viabilidad de la bacteria. Entonces hace un repique de ese medio líquido al medio sólido de la caja de Petri. ¿Y qué pasa en la caja de Petri cuando le cambio las condiciones a la bacteria? Que hay crecimiento, ¿cierto? Abajo. O sea que la concentración mínima inhibitoria es 2 microgramos, pero la concentración mínima bactericida son 4, porque si ustedes ven, al hacer repique del tubo de 4, en la caja de Petri no hay crecimiento. Pero las concentraciones que ustedes van a manejar para darle el antibiótico a la persona son la mínima inhibitoria, ¿sí? Pero para que ustedes entiendan, una cosa es inhibir y otra cosa es definitivamente producir la eliminación de la bacteria. Entonces, la concentración mínima inhibitoria ahí sería en 2 microgramos, pero la concentración mínima bactericida serían 4 microgramos. Y ya pues 1 microgramo no sirve para nada y pues si no hay antibiótico, pues menos. ¿Ok? Esas concentraciones de antibiótico no son a la loca. Son las concentraciones que se pueden usar en nuestros tejidos, que permean los tejidos y que, digamos, son de verdad las concentraciones que se puedan usar en células vivas, pues en pacientes, no solamente humanos, porque no solamente los seres humanos usamos antibióticos, los animales también tienen terapias de antibióticos, ¿cierto? Porque ellos pues tienen unas células iguales a las nuestras. Lo que varían son pues las concentraciones y demás. O sea que cuando nosotros hablemos de antibióticos, y ustedes en laboratorio lo van a ver antibiograma, el antibiograma les va a reportar a ustedes si la bacteria es sensible, resistente o intermedia, y además les va a decir el MIC, que el MIC es nuestras siglas en español, la mínima concentración inhibitoria, que es digamos, lo que nosotros, eso es lo que más impacta a la hora de la escogencia de la terapia de antibióticos, ¿ok? Entonces, ¿de dónde sale? Mire, espérense, quito esto de acá porque no me deja ver. Aquí. Aquí hay, en la imagen de la izquierda, hay 2 antibióticos que están probando y fíjense que cada uno tiene una concentración mínima inhibitoria diferente. En los 5 tubitos de la parte superior, la concentración mínima inhibitoria sería 4, ¿cierto? Sí, profe. Y en el inferior la concentración mínima inhibitoria sería 2. 2, ¿ok? ¿Listo? Profe, pero ellos solo la detienen. O sea, ya el que la mata sería el siguiente. Lo disminuye. A ver, generalmente los tratamientos de antibióticos, ¿qué es lo que buscan? Disminuir al mínimo la carga bacteriana. Casi que no existe un antibiótico que elimine todas las bacterias y el problema es que generalmente elimina las más, primero las sensibles,
¿sí? Las más sensibles. ¿Y qué nos va quedando? Las de mayor resistencia, ¿sí? Cuando ya hay resistencia como tal, pues entonces no las puede eliminar. Y ahí, por eso no se preocupen en el uso y la cantidad y eso, porque eso ya les corresponde el semestre entrante. Yo lo que quiero que entiendan para este curso es la relación entre bacteria y antibiótico en el sitio de actuación y cómo se halla la concentración mínima inhibitoria, esa menor cantidad de antibiótico que es capaz de disminuir la población bacteriana, ¿sí? De inhibir. Y ahora vamos a ver por qué unos son inhiben y otros son bactericidas, ¿ok? Pero sí, lo bactericida es definitivo ya, digamos, a la máxima expresión del accionar del antibiótico. Esto se lo muestro para que vean todo lo que tiene que producir una bacteria, porque una bacteria usa fuentes de carbono, de azufre, de nitrógeno, de fósforo, y lo toma del medio, del sustrato, para utilizarlo porque tiene que producir energía. La bacteria es capaz de hacer síntesis, dijimos que eran autótrofas, ¿cierto? Entonces son capaces de utilizar esos sustratos. El sustrato que fundamentalmente es capaz de degradar la bacteria son los carbohidratos, y los carbohidratos grandes como la glucosa y demás, y entonces puede utilizar y producir ácidos grasos, azúcares, utiliza aminoácidos, nucleótidos. ¿Para qué? Para producir todo eso que nosotros hablamos en nuestra primera clase. Tiene que producir lipopolisacáridos, glucógeno, mureína, proteínas, material genético y lípidos. Y hacer todos esos lípidos de inclusión, ¿para qué? Para producir la membrana, la pared, el peeling, los flagelos, el citosol, los polirribosomas y los nucleoides. Eso es un esquema del metabolismo bacteriano desde la fuente hasta el producto final de izquierda a derecha, para que ustedes tengan, bueno, ahí está todo el metabolismo dentro de las células. Si ustedes ven, está la envoltura, todo lo que es la estructura de la bacteria, y todo lo que hace para lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Tiene que producir pared, tiene que producir todas las células de inclusión, glucógeno y todo lo que tiene, de acuerdo a su género y a su especie, gránulos metacromáticos, bueno, todo. ¿Por qué? Porque es una célula viva y tiene que seguir y quiere seguir siendo eso, la célula viva. Obviamente tiene que producir material genético, sintetizar material genético. Y esa síntesis se hace pues con elementos básicos que los usa. La bacteria tiene enzimas para producir formar los productos finales. Tienen una característica que las hace una especie, digamos, a que se adapta rápido, que cambia, que probablemente lleva muchísimos años sobre la faz de la Tierra, siglos, porque es capaz de hacer esos ciclos. Por ejemplo, si se agota el fósforo o el azufre, si es que su metabolismo lo necesita para algo, ella es capaz de hacer esa vía sintética con otro metabolito fundamental. ¿Sí? Y eso para una especie pues es bastante importante, porque se adapta rápidamente a las circunstancias, y no digamos los que son capaces de formar esporos, porque la bacteria que es capaz de formar esporos, pues cuando se acaba cualquier sustrato o la mayoría, pues ella lo que hace es bioquímicamente forma el esporo y se mantiene latente hasta que las condiciones cambian para su viabilidad. Bueno, ay, no, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, aquí algunos términos para que vayamos como hablando el mismo lenguaje en relación a la viabilidad de la bacteria. Cuando nosotros hablamos de un biocida, es ese elemento que puede ser químico o físico que es capaz de inactivar los microorganismos, ¿cierto? Entonces puede ser cualquier elemento químico que ustedes se piensen. Ahora con esto del SARS-CoV-2, pues nosotros hablamos mucho de lo que son hipocloritos y bueno, una cantidad de fenoles, bifenoles y bueno, todo lo que hay
obviamente hay unos que no nos podíamos poner sobre la piel y demás, que son de uso industrial, digamos, sobre las superficies de manejo y de trabajo. Pero fundamentalmente lo que hacen es inactivar a la bacteria, específicamente para hablar de bacterias. Nosotros hablamos de bacteriostático cuando esa acción del agente antimicrobiano es reversible. Una vez que la curva del núcleo de acción del antimicrobiano se inactiva, se pierde, se diluye, entonces la bacteria vuelve y recupera su capacidad de multiplicarse. Pero cuando nosotros hablamos de bactericida, ese accionar es irreversible, ¿sí? Hay algunas formas irreversibles, por ejemplo, como es la de algunos, bueno, el calor, por ejemplo, el autoclave, que el autoclave es como una olla de presión, pero más digamos, más estilizada, digámoslo así. Pero lo que hace es hacer presión de vapor de agua a 121 grados centígrados, 15 libras de presión, y eso denatura las proteínas. Entonces, como denatura proteínas, pues obviamente ese accionar es irreversible. Hay muchos elementos que se esterilizan en autoclave, hay otros que no, porque se pueden oxidar, porque pierden la calibración. Todo eso ya es de la persona que lo usa, ¿cierto? Destruye esporos, entonces eso ya es bastante importante, ¿cierto? Por ejemplo, hervir algunos elementos, pues es, digamos, el calor, el vapor del agua, pero a veces no alcanza la temperatura a la cual ya pierde la viabilidad la bacteria por accionar sobre las proteínas y pues no se destruyen definitivamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es lo que sucede cuando podría haber algunas bacterias contaminando la leche, y la gente hervía y hervía la leche, pero había formas infectantes de microorganismos que no son destruidos por ese tiempo en el cual se mantiene a 100 grados centígrados, que puede ser el tiempo de la temperatura de ebullición, ¿cierto? O lo apagan antes de tiempo, o se mantiene latente mientras está el calor y la ebullición y después vuelve y recupera. Por eso es tan importante hoy en día la pasteurización, que es otra forma de eliminar esos microorganismos. Por ejemplo, se eliminó la posibilidad de la contaminación con infecciones de tipo, digamos, las partes que lo que se conoce como enfermedades que vienen de animales hacia los seres humanos, ¿sí? Entonces, que son zoonosis. ¿Ok? Entonces, hoy en día, pues, uno no debe consumir derivados lácteos que no estén pasteurizados. ¿Ok? Cuando hablamos de esterilización, igual, es ese medio químico o físico que destruye esporos. Entonces, lo que destruye esporos es de la más alta eficiencia, porque el esporo es la forma de resistencia. Y cuando hablamos de desinfectante, que es lo que nosotros usamos en la cocina, en los mesones de trabajo, en los baños y demás, eso disminuye la carga bacteriana, pero no lo elimina del todo. A no ser que pues fuera, digamos, otro tipo de elementos, pero generalmente eso es lo que es un desinfectante, ¿sí? Lo que hace es disminuir la carga bacteriana. Cuando nosotros hablamos de séptico es cuando hay presencia de patógenos en tejido vivo, ¿ok? Y cuando hablamos de antiséptico es por eso que destruye o inhibe microorganismos en tejido vivo. Cuando hablamos de asepsia es que está libre de microorganismos. Y si nosotros decimos que hay prevención de la multiplicación en productos preparados, es lo que se llama preservación, en alimentos, en todo eso, ¿sí? En los medicamentos, todo lo que vaya a estar en contacto con los seres humanos, la ingesta y demás de esto, pues debe tener alguna forma de evitar el riesgo de infección por este tipo de elementos. Sobre todo que, digamos, hay procesos infecciosos que se suceden porque el vehículo en el cual o mediante el cual ingresa la bacteria al hospedero es mediante los alimentos o por la ingesta de aguas contaminadas. Entonces,
Eso es muy importante para la salud, para la prevención de la enfermedad y el cuidado de la salud. Digamos que cosas tan sencillas como las que ahora se pusieron más de moda, que es el lavado de manos, pues eso disminuye la carga bacteriana, ¿cierto? Ya sabemos en qué momentos es tan importante. Antes del, bueno, ahora pues casi que cada hora, bueno, pero digamos, aparte de lo que es el riesgo de la infección con el virus, pues está el de bacterias, parásitos y hongos que nosotros pues tenemos contacto con nuestras manos de superficies y demás, y donde se llevan las manos a la boca, la gente consume los alimentos sin hacerse un buen lavado de manos. Otra cosa que es muy importante, por ejemplo, es la persona que prepara los alimentos, porque la persona puede ir al baño, hacer su deposición o lo que sea, y la materia fecal es llena de bacterias que cuando se salen del medio donde viven, tienen contacto con los alimentos y demás, pues obviamente puede generar un proceso infeccioso. Y ya, pues no hablemos de parásitos ni nada de eso, porque igualmente, ¿sí? Listo. Entonces, y los antibióticos, que son ese compuesto orgánico que inhibe o destruye ciertas bacterias. Digamos que eso fue un regalo de la naturaleza, un regalo maravilloso de la naturaleza que tenemos que conservar y proteger, porque la vida, digamos, los años de vida de la gente aumentaron, entre otras cosas, porque se pueden tratar procesos infecciosos que terminaban con la vida de la persona, ¿sí? Todos sabemos cómo fue el encuentro con los hongos, con el penicillium, y claro, obviamente la persona que lo estaba manejando sabía y entendió lo que estaba pasando, porque enfermedades que hoy en día son tratables, como la sífilis, y la sífilis, por ejemplo, antes de la terapia de antibióticos era una enfermedad mortal, porque pues puede terminar con la vida de la persona, o por lo menos le arruina la calidad de vida mientras está enfermo y vivo con esa enfermedad tan terrible. Y no había nada que hacer, sí, porque lo que les daban pues terminaba enfermándolos. Entonces, más adelante vamos a entender nosotros cómo es que tienen su actividad los antibióticos. Y quiero ser clara y enfática en el tema para que no se vayan a hacer otras expectativas. En este curso nosotros no vamos a hablar de cinética de los antibióticos, de cuánto antibiótico ni nada de eso, porque no. Primero, yo no podría hablarles de eso. Segundo, no es el objetivo de este curso, ¿sí? Para que quede claro. Aquí lo que vamos a hablar es cómo es la acción de los antibióticos y en qué sitio de la bacteria es que trabajan. Listo, hasta ahí vamos a llegar. ¿Ok? Bueno, ¿por qué es importante para nosotros como seres humanos entender esas necesidades de las bacterias? Porque uno siempre se tiene que preguntar por qué, para qué y cómo. Y eso le transforma el imaginario, no solo el imaginario, sino los conocimientos y los conceptos. Entonces, a nosotros como seres humanos nos necesitamos cultivar las bacterias porque primero, hoy en día hay biología molecular y permite la identificación de las bacterias en muestras humanas, pero antes de eso, la única forma de identificar la bacteria asociada al proceso infeccioso era cultivando la bacteria. ¿Y cómo la cultiva uno? ¿Dónde la ponen? ¿Qué hago con ella? Pues esas respuestas nos las da el entender los requerimientos de la bacteria, el metabolismo de la bacteria, ¿qué le doy? ¿Dónde la pongo? Entonces surge esa parte de la ciencia que es la microbiología, que es para cultivar, identificar y hacer pruebas de sensibilidad de la bacteria. Ustedes, por ejemplo, en su proceso de tratamiento de una persona que tiene una infección de tipo bacteriano, pues solicitan cultivo y antibiograma. Eso a nivel digamos, médico,
de medicina humana, y hay igual a medicina veterinaria, y en industria, ¿cierto? Para todos los procesos industriales de alimentos y demás que también se cultivan para ver si están contaminados, bueno, en fin. Entonces, uno tiene que entender que la bacteria se multiplica y que para que se multiplique yo la tengo que poner donde se adapte, a donde le guste, igual que nosotros. Si no nos gusta, nos vamos, pero ellas, si no les gusta, se mueren y nosotros necesitamos que crezca ahí. Entonces, es obvio entender que la bacteria necesita nutrientes, un determinado pH, una temperatura específica, una concentración de oxígeno o bueno, una concentración o ausencia de oxígeno, una concentración de sales y un potencial de inicio del medio. Entonces, esos medios de cultivo, hoy en día, pues, bueno, hay medios de cultivo que son simples, por ejemplo, uno podría cultivar una bacteria en leche o en un caldo, ¿cierto? Entonces, esos ya son medios simples y sí se puede hacer, porque se contaminan, esa materia orgánica fácilmente y rápidamente es, digamos, ocupada por bacterias que se multiplican ahí. Y uno tiene que darse cuenta que hay medios sintéticos y en los medios sintéticos está puesto todo el entendimiento de los seres humanos en las necesidades de las bacterias. Y hay medios para gram positivos, para gram negativos, para enterobacterias, para toda esa cantidad de bacterias que nosotros las vamos a conocer y que nos afectan, y voy a hablar solamente de medicina humana y para qué sirve el proceso. Para cuando hay una infección de tipo bacteriano y se necesita saber cuál es la bacteria para identificarla, para determinar cuál es el agente causal de ese proceso infeccioso y para hacer procesos de antibiograma. Obviamente aquí viene otro conocimiento que tenemos nosotros y lo vamos a ir entendiendo. Y lo dijimos cuando hablamos de gram positivos y gram negativos, porque de acuerdo al género y a la especie son o viven con mayor frecuencia en determinados tejidos, de manera que si la infección es en determinado sitio anatómico, el conocimiento les va a dar a ustedes la información en relación a que ahí, en ese sitio anatómico, en ese tejido, probablemente las infecciones o los agentes infecciosos bacterianos que con mayor frecuencia están asociados ahí a ese proceso son X o Y. ¿Por qué? Porque en ese sitio crecen determinadas bacterias. Ahora, en otras, digamos a nivel de piel, de mucosas, son otros microorganismos. No quiere decir que no se puedan asociar, pero con mayor, y lo vamos a ir viendo de acuerdo a las características y demás. ¿Cómo se produce la energía de la bacteria? O sea que el medio de cultivo tiene que darle eso, ¿sí? Entonces las fuentes de energía metabólica son la fermentación, que es la fosforilación del sustrato, en sustratos fermentables como glucosa, lactosa o arginosa. Son grandes fermentadoras de carbohidratos. Recuerden, cuando fermentan se producen ácidos, el ácido afecta el pH, bueno, todo eso que vamos a ver. Puede hacerlo en presencia de oxígeno, se produce mayor energía cuando hay oxígeno que cuando no hay, ¿cierto? Y también pueden hacer fotosíntesis, que es similar a la respiración, pero con energía lumínica, entonces se puede hacer, digamos, de manera indirecta. Para la nutrición, ¿qué necesitan las bacterias? Y eso pues obviamente es fundamental porque tengo que proveerlo de eso en ese medio sintético que pongo en una caja de Petri. Y los medios de cultivo entonces tienen fuentes de carbono. Hay bacterias que lo hacen reducción directa del carbono, hay otros que necesitan carbono orgánico y hay otros que se llaman quimiolitotróficos, que son los que usan un sustrato inorgánico. Pero las bacterias necesitan fuentes de nitrógeno, de azufre, de fósforo y de minerales. Y si se acuerdan de la imagen que les puse del metabolismo, ¿se acuerdan que era lo primero que les va a dar esos sustratos esenciales para poder hacer toda su
su proceso de asimilación, formación y formar sus estructuras como tal. Entonces, los medios sintéticos van a tener eso, ¿cierto? ¿Cómo es un medio sintético? El medio sintético viene liofilizado, o sea, en polvo, en un pote, en un frasco. El fabricante ya lo hizo, le puso todo lo que se necesita para ese grupo bacteriano para el cual viene diseñado y viene ahí. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Igual que hace con el Nescafé o la leche en polvo, ponerle agua en los volúmenes que el fabricante dice, ¿sí? Entonces, eso sí es fundamental. Y ahora los factores ambientales, porque yo no voy a poner a una bacteria que es aerobia estricta, perdón. Aerobia estricta la voy a poner en anaerobiosis, porque ¿qué voy a obtener? Nada. Y lo contrario. Entonces, hay necesidades de pH y hay bacterias que crecen en pHs entre 6 y 8. Hay bacterias que se consideran acidófilas que crecen entre 1 y 5 y otras que son alcalófilas. Aquí esto nos serviría porque en el momento en que la bacteria empieza a transformar el medio porque lo fermenta, por ejemplo, pues disminuye el pH. Y si la bacteria no tiene un metabolismo que le permita vivir en ese pH, pues voy a perder la viabilidad de la bacteria, ¿cierto? Entonces, el microbiólogo o el investigador que está haciendo un proceso de investigación con bacterias tiene que tener eso claro. Y eso también se usa para la investigación y en relación a medicamentos y todo eso. La temperatura, y lo hablamos nosotros desde el principio, las bacterias que son patógenas humanas son compatibles con la temperatura de los seres humanos porque es un requisito sin el cual no podrían ser patógenos humanos, entre 30 y 37 grados centígrados, ¿cierto? Digamos que ese intervalo es un poquito más grande porque hay autores que hablan, y con razón, que puede ser por debajo 28 y por encima más o menos 40 o 41 grados centígrados, teniendo en cuenta que en las vísceras y demás podría ser un poquito más alta la temperatura. Pero por encima de eso, algunas bacterias mesófilas, parásitas humanas, pierden la viabilidad y por eso, por ejemplo, la fiebre es digamos, funcional en ocasiones contra algunos microorganismos, ¿sí? Porque al haber ese golpe de temperatura en el hospedero, la bacteria puede perder la viabilidad. Y hay termófilas y sobretermófilas. Y obviamente, pues la parte de la aireación, hay aerobios obligados, aerobios estrictos o obligados, algunos son facultativos y lo mismo para la anaerobiosis. Hay géneros que son anaerobios estrictos, por ejemplo, los Clostridiums y demás, ellos son anaerobios estrictos. ¿Por qué? Porque bioquímicamente no están preparados para vivir en presencia de oxígeno. Por ejemplo, las bacterias anaerobias por lo general no producen catalasas. ¿Para qué les sirven las catalasas? Y en cambio sí las producen las células aeróbicas. Cuando la bacteria respira, acumula peróxido y el peróxido es un bactericida, pero como tiene catalasa, pues lo desdobla. Pero si la bacteria se le concentra y se le aumenta el peróxido y no tiene cómo salir de él, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que va a perder la viabilidad, ¿cierto? Y la presión osmótica, que es eso que permite el intercambio de materiales por la membrana citoplasmática, porque digamos que la membrana, la pared no tiene permeabilidad selectiva, entonces tienes poros a través de los cuales entra y sale el material. Fíjense todo lo que hay que tener en cuenta para poder permitir a una bacteria que crezca en medios sintéticos. ¿Para qué? ¿Para qué utiliza la bacteria todo eso que dijimos desde el principio? Entonces, mire, el metabolismo bacteriano lo puede hacer con sustratos como el metabolito clave aquí es la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Ellos, digamos que ese es su alimento preferido y necesario. Puede producir polisacáridos, ácidos nucleicos, cistidina, trifosfato, fenilalanina, tirosina, lípidos, glicina, cisteína y triptófano. El triptófano, ¿qué es? Digamos, lo utiliza es un aminoácido y bueno, produce todo eso. Como productos finales de todo eso van quedando elementos en los medios sintéticos que uno puede identificar
identificar para ver si, cómo identifica uno género de una bacteria en un medio sintético por su capacidad bioquímica, por la utilización de los sustratos y por la presencia de elementos finales en ese medio de cultivo. Entonces, si la bacteria utiliza el triptófano, pues el producto final de todo ese metabolismo va a ser el indol, y yo puedo identificar que produce el indol. Puedo identificar que fermenta la glucosa poniéndole un indicador de pH que cambia de color de acuerdo al viraje que dé el pH. Entonces, si hay fermentación, hay producción de ácidos, hay disminución del pH, y el indicador de pH que tiene el medio de cultivo cambia para el color para el cual tiene viraje. Entonces, si es amarillo para ácido, el medio de cultivo se va a poner amarillo. Si fermenta la lactosa, pues también tiene un indicador de pH, y entonces de acuerdo a los cambios yo digo, esta bacteria fermenta lactosa, ¿sí? Y eso hay unas tablas de identificación de las cuales pues vamos a hablar después. Hay digamos, el proceso oxidativo, que es el fosfenolpiruvato, el oxalacetato y el alfa-acetoglutarato, y de todas esas cosas y esos ciclos ustedes ya los vieron y ya saben cómo se hacen y demás. Hay vías de asimilación, hay crecimiento con acetato como fuente de carbono, entonces para asimilar tiene el ciclo de Calvin, despolimerasas, oxigenasas, vías reductivas y asimilación de nitrógeno. ¿Para qué le sirven? Pues para sintetizar peptidoglucano, lipopolisacáridos, polímeros capsulares, gránulos alimentarios y pues digamos el material, el ADN y el ARN, que son fundamentales. Y fíjense que aquí vamos siguiendo la imagen que yo les mostré del metabolismo, ¿cierto? ¿Cómo hacen para hacer producción de energía utilizando los metabolitos? Pues fosforilación del sustrato, fosforilación mediante un donante inorgánico. Acuérdense que tienen vía de Ennett-Meyerhof, de Ennett-Dudoroff, unas en anaerobiosis y otras en presencia de oxígeno. Aminación de purinas y pirimidinas, debe producir ATP, hace ciclo de Krebs. A veces la bacteria no es capaz de hacer eso, y entonces es un parásito obligado de la parte intracelular, ¿sí? Hay bacterias como, pues, que no son capaces, como las clamidias, que no son capaces de producir y sintetizar su propio ATP, entonces lo que hacen es internalizarse dentro de la célula del hospedero, y en ese sustrato, en esa célula del hospedero, pues hacen la síntesis del ATP, pero tienen los dos ácidos nucleicos, ¿no? No es, por ejemplo, lo que hace un virus, que parasita la célula y la utiliza para producir ese otro ácido nucleico que no es capaz de producir. ¿Listo? Entonces, ay, ¿qué pasó? Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Aló? Niños. Sí, profe, se lo escucha. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, por ahí me llamaron y me dijeron que mañana jugaba Colombia. Yo no tengo ni idea si juega Colombia o no juega, ¿no? Pues ante la inquietud de ustedes, yo sugiero, no sé, por el día de mañana, no sé a qué hora es el partido, porque no tengo ni idea. ¿A qué hora es el partido? Ahora dicen que no saben. A ver. Me dice que a las 3 de la tarde. ¿Dicen? ¿Quién dice? Google. Profe, sí, Google contra Bolivia. Ustedes no sabían que jugaba mañana a las 3 de la tarde, ¿ok? Bueno, de todas maneras, pues nos toca hacer la clase, pero yo, no sé, había propuesto que si la hacíamos a las 2, ¿sí? A ver si acabamos a las 3 todos para que puedan ir a ver el partido, porque es que prefiero eso que quedarme aquí hablando sola. ¿Mm? Sí, profe, muchas gracias. No sé, piénsenlo, yo de todas maneras ya les hice
la convocatoria a la reunión de mañana, pero lo que les digo, yo no tenía ni idea que Colombia jugaba y no sé si teniendo idea lo hubiera hecho de otra manera, no sé. Esto me cuentan, ¿sí? ¿Listo? ¿Dudas? Listo.